Vamos a revisar el tema de Georgia. Ayer, mientras estábamos en el aire, dimos a conocer la información relacionada con el tiroteo en una secundaria en Georgia. Ahora se sabe mucho más sobre el atacante, sobre las consecuencias y sobre lo que estuvo ocurriendo. Es penoso, pero una vez más tenemos evidencia de una falla considerable por parte del FBI. Hoy sabemos que el FBI había estado monitoreando a este tirador masivo de la escuela secundaria Apalache en Georgia y lo estaba monitoreando desde 2023. O sea, estuvieron un año entero monitoreándolo por gusto, porque aquí está el resultado. Hay un informe que está contando exactamente que la agencia había recibido varias pistas anónimas sobre amenazas en línea, amenazas relacionadas con el hecho de cometer un tiroteo en la escuela, en un lugar y una hora no identificados. El lugar y la hora ya lo sabemos porque penosamente el tiroteo ocurrió ayer. Hay una advertencia, no fue escuchada con el nivel de responsabilidad que se esperaba. La amenaza decía que esta escuela era una de varias escuelas que iban a ser baleadas, que iban a formar parte de estos tiroteos. Esta obtenía el rango de ser la primera en el orden de la información. Se habló por parte del FBI con una interacción con el condado de Jackson y las autoridades locales acerca de lo que estaba ocurriendo, y hay una declaración del FBI que yo voy a leer a continuación que reconoce cuán involucrados están en este asunto. El FBI respondió a la escuela secundaria Apalache, según dice el informe, tras la noticia de un tirador activo. Durante todo el día, el personal estuvo coordinando y apoyando a las fuerzas del orden local y estatal. El FBI va a dedicar todos los recursos disponibles, según se solicite, para buscar justicia y dar un cierre a los hechos para las víctimas y sus familiares. En mayo de 2023, dice el informe al que estoy teniendo acceso, el Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas del FBI recibió varias denuncias anónimas sobre amenazas en línea para cometer un tiroteo en una escuela y un lugar y hora no identificados. Estas amenazas en línea contenían fotografías de armas. En 24 horas, el FBI determinó que la publicación en línea se originó en Georgia y determinó que la oficina de campo del FBI en Atlanta remitió la información a la oficina del sheriff del condado de Jackson para que tomara medidas. La oficina del sheriff del condado de Jackson en ese momento localizó a un posible sujeto. Hace un año, ese joven tenía 13 años. Hace un año, cuando lo localizaron, fue entrevistado él y también fue entrevistado su padre. El padre declaró que tenía armas de caza dentro de su hogar, pero el sujeto, según el padre, no tenía acceso a estas armas sin supervisión. El sujeto, entonces tenía 13 años, negó haber hecho las amenazas en línea. El condado de Jackson alertó a las escuelas locales para que siguieran vigilando a esta persona. Sin embargo, en ese momento determinaron que no había una causa probable para el arresto
ni tampoco para tomar ninguna medida policial adicional a nivel local, estatal o federal. La Oficina de Investigaciones de Georgia confirmó además que la declaración del FBI está relacionada con el estudiante que ya fue detenido por los hechos reportados ayer. Además, se ha informado que el análisis de datos de los principales anuncios revisados en torno al tema apuntan a la misma dirección. O sea, el FBI sabía hace un año que este joven iba a cometer un acto como el que ayer ocurrió. La pregunta es, ¿para qué sirve el FBI? ¿De qué se están ocupando cada vez que hay un incidente de un tiroteo masivo? Encontramos fisuras en su desenvolvimiento. Cada vez que hay un problema con un tiroteo masivo de esta envergadura, comienza el debate sobre el acceso a las armas, pero está claro que hay algo más allá del acceso a las armas y es, número uno, la responsabilidad que se tiene de portarlas. Número dos, la salud mental de las personas para poder afrontar este problema. Y número tres, que podría ser el 1, el 2 o como quieras acomodarlo, el acceso a las armas de fuego es un derecho que tiene que ver con las libertades fundamentales de los Estados Unidos. Ese nivel de discusión siempre va a apuntar contra los derechos que tenemos en los Estados Unidos y no básicamente contra las causas que están moviendo el abuso de ese derecho para generar este tipo de incidentes. Yo he contrastado, porque esta información no es nueva. Si usted va a Google y Google decide hoy no engañarle, algo que hace todos los días, y pone tiroteos masivos en los Estados Unidos, reportes del FBI, usted se va a encontrar con una larga lista de tiroteos y de problemas. Y probablemente Google no le diga lo que yo le voy a decir, esta lista que yo he armado, de lo que yo recuerdo, de lo que he buscado, de lo que he trabajado. Miren esto. Tiroteos masivos anteriores. Tiroteo más reciente. Tiroteo de Buffalo, New York. El FBI estaba avisado. Tiroteo en Boulder, Colorado. El FBI tenía información. Tiroteo en Parkland Springs, en Florida. El FBI tenía información. Tiroteo masivo en Sutherland Springs, Texas. El FBI tenía información. Tiroteo masivo en Las Vegas, Nevada. El FBI tenía información. Tiroteo masivo en Orlando, Florida. El FBI lo sabía antes. Tiroteo masivo en San Bernardino, California. El FBI lo sabía antes. Atentado con bomba en el maratón de Boston en 2013. El FBI lo sabía antes. ¿Para qué sirve entonces tener este nivel de conocimiento si no hacemos absolutamente nada con él? Es la gran pregunta en este momento. Personas que tuvieron vínculos cercanos con el tirador de Pensilvania contra el candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano, que fueron localizados a través de los accesos telefónicos, también tuvieron un margen de información cercano a lo que ya sabía el FBI. Mi pregunta es, ¿de qué vale saber si no se está haciendo nada? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Esto está ocurriendo sin querer queriendo? ¿Esto está ocurriendo de una manera responsable? ¿Qué es lo que está pasando en este tema? ¿Por qué no se hace nada? Los protocolos han fracasado. Todo está mal. Lo estamos haciendo mal. Lo tenemos que reconsiderar.
Son muchas preguntas para un mismo problema. Hay una última cerecita que tengo para ti que tiene que ver con el FBI. Hay investigadores privados que han determinado, y cito, a través del análisis de datos de los anuncios móviles, están diciendo que había un grupo de visitas regulares a la casa de Thomas Matthews Crooks, que es nada más y nada menos que la persona que perpetró el intento de magnicidio contra el candidato Trump en Pensilvania. Esta persona también visitó un edificio en Washington, D.C., cerca incluso de una oficina del FBI. No está claro ahora si el FBI tuvo algún contacto con este joven que fue abatido en la escena del intento de magnicidio contra Trump a nivel de advertencia. Si esto ocurrió, al menos el FBI no lo ha confirmado. Pero cuando se ha entangulado el análisis de datos de los anuncios móviles en torno a las relaciones con este tirador que fue abatido, se puede asegurar que visitó cerca de una oficina del FBI en Washington, D.C. Fue él, fue alguien de su entorno, el FBI se le acercó también antes, hablaron, lo entrevistaron, intentaron detener el proceso, tomaron alguna medida. No lo sabemos. Estaremos esperando por este tipo de confirmaciones. Pero produce impotencia ver que hay tanta información previa acerca de hechos que podrían evitarse y que terminan ocurriendo. Eso genera un alto nivel de desconfianza del pueblo con las autoridades y eso provoca más suspicacias, más dudas y más complejidad que lo que todo el mundo estaría esperando. Me perdonan, pero había que decirlo y lo dijimos.